hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. ¿Dónde está? Ya, está chévere. ¿Por qué arrancamos con este video? Porque al final, para construir la agenda, lo que hay que hacer es lo que hace cualquier profesor, es escuchar a la gente. Y creo que los que están en política constantemente, perdón que dejé activado el video. Ya. Lo que hace normalmente la gente en política es esperar que la gente lo escuche, es esperar que que todas las personas, los electores, la ciudadanía, crea lo que uno quiere que crean. Y el juego democrático es al revés. Es como articular diferentes espacios. Y ahí es donde viene esa palabra mística, ese santo grial del que todo el mundo habla y es hay que conectar. Todos acá seguramente han oído el discurso, es que para ganar elecciones, para hacer política hay que conectar, pero nadie le explica a la gente qué significa conectar. Y conectar es realmente eso, es construir una conversación con las personas, es poder reconocer lo que la gente quiere y ahí sobre eso construir lo que uno necesita proponer para construir colectivamente. Incluso, al final, esa es la definición etimológica de la palabra comunicación. Es poner en común para trabajar y alcanzar un objetivo. Entonces, este ejercicio, un video bastante sencillo alrededor de cómo un profesor aprendió a dictar clase gracias a los problemas con los niños. Acá lo que vamos a ver es que cuando ustedes van a trabajar en política, a saber de qué van a hablar, no es simplemente ser los más inteligentes o tener el contenido más viral, es saber realmente qué es lo que ustedes aspiran y cómo conecta con las expectativas de la gente. Y desde acá quiero arrancar, porque de eso se trata esta sesión alrededor de construir agendas. Entonces, ya vuelvo a compartir pantalla. A ver, ¿se está viendo? Sí, Andrés. Listo. Ampliamos un poquito eso. Me queda mejor así. Listo, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Si hay una diapositiva que tienen que guardar es esta. Esta es la clase de hoy. Por supuesto, vamos a desarrollar estos puntos cada vez más. Y lo que vamos a construir es cómo se unen esos dos grandes ramas. Primero, hay que definir quién es uno y tener claro qué es lo que uno propone. Y eso no es fácil. Y eso no significa saber no significa saber qué es lo que uno ha hecho, cuáles son los temas que uno maneja, cuál es su experiencia. Eso implica un trabajo de autoconocimiento y y incluso hacer un ejercicio de autorreflexión y autocrítica. Si lo hacen bien, va a ser un elemento que les va a sacar cuero, porque al final es conocer incluso sus debilidades y saber que las debilidades pueden ser muy beneficiosas para este ejercicio. Pero al mismo tiempo, para construir agenda, también es necesario conocer qué es lo que quiere la gente, cómo conectar con las personas. Y ahí se vuelve indispensable tener tres tipos de información y es no solamente hacer segmentación, que eso lo vamos a ver hoy, que es segmentar, que seguramente ustedes lo han visto cuando hablan con todas las personas y es cómo dividir el electorado para llegarles a los diferentes escenarios, pero adicionalmente cómo establecer el entorno electoral y al tener identificadas esas personas con las que ustedes quieren conectar y que seguramente les ayudarán a alcanzar sus objetivos, cómo cualificarlos.
porque al final a cada persona se le hace, se trabaja de una manera diferente. Y en ese sentido quiero arrancar precisamente por esto. Ups, ¿qué pasó? Mm, ¿Qué pasó acá? No sé si puedes darle como abajo en presentación para que no se Sí, ponga pequeña las diapositivas. sí, pero entonces un momento que el problema es que tengo unas anotaciones al lado y se me borran. Estoy intentando, es decir, se me tapan por la presentación. Que tengo los ejemplos acá al lado, fuera de la diapositiva, y bueno, no hay problema. Eh, Listo, ya, lo logré. Entonces vamos con identificar quién soy yo. Y acá quiero arrancar diciendo qué significa construir el personaje y construir la identidad del candidato. Y acá lo más importante en este escenario es saber que la gente no va a votar por usted como candidato, va a votar por lo que usted representa. Y eso es muy diferente. Y ahí que representa es la construcción de todos los elementos que hacen que usted juegue en un entorno social. Entonces, no van a votar porque usted sea el más inteligente o por los títulos que usted está haciendo. Es por su rol en el juego social y en el juego de percepción. Entonces, usted puede ser la persona más preparada, pero si en algún momento de su vida política tomó una decisión o hizo un comentario que resaltó, por supuesto, va a tener mucho más fuerza esto segundo que lo primero. También identifica qué grupo social, y ahorita hablaremos un poco de eso, porque hoy precisamente en estos tiempos hemos vuelto a una cosa que siempre ha ocurrido, pero con mayor o menor intensidad, y es que la gente ubica a las personas en diferentes panoramas, en diferentes escenarios. Lo ubica en una estructura social alrededor de diferentes temas, y la idea es cómo usted se conecta y cómo presenta frente a esas ideas. Y les doy el ejemplo más sencillo. ¿Usted es de derecha o es de izquierda? Ustedes pueden opinar lo que quieran alrededor de un tema, pero si una persona usted lo tiene categorizado y etiquetado en uno del otro, eso va a ser el determinante sobre el cual construye su percepción. E incluso toda la forma en la cual las personas van a recibir la información que usted comparte con ellos va a estar matizada por esa ubicación. Y claro, pongo el ejemplo más sencillo, pero puede ser rico, puede ser mamerto, puede ser animalista, y van a ver que existen diferentes categorías que lo permiten hacerlo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que construir no es simplemente la, el tema y las propuestas, es construir qué es lo que usted representa para saber en dónde en el imaginario de las personas usted está ubicado. Y ahí eso se hace uniendo tres cosas, que igual, esto no es una norma. Normalmente ustedes van a encontrar que se construye con los elementos, con uno, dos o los tres elementos, pero les habla de los tres que están funcionando, que van a funcionar para que ustedes los puedan ir aplicando y vean cómo funciona. Y el primero, para ello, se basa en construir cuál es su personaje. Y para construir personajes se arranca primero por la identificación de arquetipos. Y acá dejo claro, los personajes no son los arquetipos. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes siempre les han dicho y si han estado en algún momento en alguna sesión de marketing político o algo así, les han dicho, tienen que construir su marca candidato, su marca personal. A esto me estamos refiriendo. ¿Cuál es su personaje? ¿Qué es lo que lo va a identificar? Y resulta que dentro de la psicología, primero con un psicólogo de hace mucho tiempo que se llama Carl Jung, él identificó que dentro del desarrollo de la personalidad
uno puede encontrar 12 representaciones de la humanidad. Y prácticamente lo que está diciendo es que la humanidad se puede dividir en, en 12 tipos de representaciones. Y estas son las 12, las originales. Hay gente que se siente identificado con características sociales de un forajido, de un héroe, de un hombre corriente, de un inocente, de un gobernante. Resulta que alrededor de esta teoría de Carl Jung se han desarrollado muchísimos elementos. Y esto ha avanzado muchísimo más. Y esto lo han utilizado para construir marcas, incluso en el mercadeo comercial. Lo que van a encontrar es que ya este ejercicio se pasa sobre cuáles serían las personalidades que las personas reconocen dentro de las marcas sociales, incluso para hacer trabajo de empresas, para hacer trabajos, para acceso a trabajos en oficinas de recursos humanos y van a encontrar diferentes herramientas. Y ahí van a ver varios tipos de información. Normalmente la que más se ha usado en política y que incluso ha servido para hacer unos trabajos en marketing digital es una herramienta que se basa en eso que se llama Ocean, que son simplemente preguntas sobre su personalidad. Son cuestionarios que se pueden demorar una hora, en donde le ponen situaciones y ustedes dicen, ¿usted qué haría si usted quería tal, usted se siente más cómodo, ta, 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 ta? Y sobre eso crean más o menos cuál es su perfil. Y ahí simplemente es, con esas preguntas, están identificando de esas 12 ustedes van a encontrar las metodologías que en unas son 16 en unas son 10 dependiendo del enfoque donde lo han trabajado a usted lo encuentran en cuáles son las representaciones en donde trabaja. Entonces, no es que si aquí dice gobernante, es que usted se va a gobernar, es que su actividad y la personalidad que usted trabaja frente a las personas tiene características que se llaman gobernante, no es más. Estos arquetipos terminan siendo fundamentales en la construcción del trabajo de la personalidad porque a ustedes les va a servir de guía para saber qué tipos de personalidades son. Y entonces, lo que vamos a ver en este momento, acá me salgo, y es que tomamos acá en una discusión con el equipo, una de las tareas que ustedes van a tener que hacer es que van a tener que desarrollar uno de las herramientas y elegimos una que es completa, es bastante sencilla, está escrita y las preguntas están escritas en un lenguaje muy abierto y común para muchas personas, no hay que no está especificado para un nicho en particular y sobre todo para estos casos es de acceso gratuito. Y entonces voy a desconectarme de esta presentación para entrar a la página web para explicarles desde la misma página web, no el test que ustedes lo van a conocer, sino vean cómo funciona. Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla. Un momento. ¿Están viendo la página que es, Lili? Sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando acaben esto, de aquí a la próxima sesión, las próximas sesiones presenciales que son la siguiente semana, ustedes van a tener que llevar esto y responder unas preguntas alrededor de esto. Ya Santiago al final de la sesión va a explicarles todo esto. Pero lo que me interesa es ver, después del test, solamente em, quiero ver cuáles son los tipos de personalidad que en este lo están haciendo. Se llama 16 personalidades y vean cómo empiezan a ubicar a las personas dependiendo de las respuestas en estas características. No significa que una sea mejor que otras, solamente que si dicen que si un arquitecto, esta persona en la forma en la que se maneja socialmente y en la forma que actúa frente a las situaciones, es una persona que privilegia las acciones pensativas, imaginativas y estratégicas. Hacen planes. Muy diferente a un centinela, a este que se llama defensor. Protectores muy dedicados y cálidos y siempre listos para defender a sus seres queridos. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo mediador, personas poéticas, amables, altruistas.
¿Esto por qué sirve? Más que una herramienta y para decir que esto es una verdad revelada, aunque salen con consejos y todas las diferentes páginas, lo que estamos diciendo es que esto a través de las preguntas logran identificar cómo es su acción frente a las diferentes personas y ya les está dando un tono de la comunicación cuando ustedes vayan a hablar con las otras personas. Es decir, esto no es la verdad revelada, es un test que se acierta y por supuesto ayuda en muchos temas. Pero el punto es que cuando ustedes, si les dice, si el resultado que les va a salir es que es una persona mediadora, no es que ahora todo sea alrededor de poesía, amables y altruistas y todos los temas que vayan a hablar sobre eso. No, ustedes pueden hablar de seguridad, pero lo que van a ver es que a ustedes es mucho más factible que los vean como una persona altruista, lo cual ya les está dando un tono o les está dando una guía de cuál va a ser el tono, la forma de comunicación frente a las personas. Pero sobre todo termina siendo un ejercicio de autoconocimiento en el cual ustedes pueden saber fácilmente cómo abordar ciertos mecanismos y cómo lo está percibiendo la gente. Entonces, cuando ustedes hacen este ejercicio, es prácticamente lo que ustedes pueden hacer con otras personas, con las personas más cercanas a su campaña, y ver cómo, de alguna manera, los están viendo ustedes y les dicen, ten una recomendación, es que tú eres una persona muy explosiva, muy eso, pues acá lo tienen mucho más aterrizado. Y si ustedes siguen esta línea, no empiezan a cometer uno de los principales errores que en estos tres temas, en esta primera parte del quién soy yo, es el peor error de todos y es ser incoherentes y es ser lo que no esperan que ustedes son. Entonces acá en términos de personalidad, ustedes van a ver las diferentes, van a tener una guía de qué tipo de personajes van a construir con base en los arquetipos. Porque al final, cuando hablemos más adelante en la construcción del personaje, y es cómo construir el rol en lo que va a ser su campaña, o en los asesores en los candidatos que ustedes están asesorando, por lo menos tienen el punto de cuáles son los elementos de representación. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Porque entonces hay que pasar al segundo nivel. Y el segundo, al segundo, son los temas. Y es algo que es normalmente lo que más se refleja y lo que siempre se repite en las campañas. Y es cómo a ustedes los identifican con temas de campaña. ¿A dónde voy con esto? Seguramente aquí estamos hablando para candidatos a un espacio plurinominal. Estamos hablando de cuerpos colegiados. Una de las estrategias que normalmente utilizan y que no es recomendable, pero es repetido, es que aten su campaña y aten su personalidad a un tema. Y resulta que eso no es suficiente. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes atan toda su relación a un tema y vamos a los temas típicos, seguridad, yo soy el candidato de la seguridad. Ustedes restringen la capacidad de poder hablar de los diferentes temas de contexto hacia lo que ustedes están hablando. Entonces, por ejemplo, si dentro de su comunidad, para ir a la Cámara de Representantes y lo que pasa en el departamento de Caldas, por poner alguno, hay un escándalo sobre desviación de recursos alrededor del el plan de alimentación escolar del departamento, ustedes se quedaron sin tema, no pueden hablar. Y al final, si hay personas que no están interesadas en el tema de seguridad, y lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a la segunda rama de esto, que es el tema de con quién conectar, ustedes limitan la posibilidad de conectar con el mayor número de personas. Ahora, por eso, cuando uno va a elegir esa personalidad, que es lo que vamos a ver unas semanas más adelante cuando construyamos, no es que se aten al tema, es que el tema tiene que ser un vehículo y un insumo que les va a permitir construir cuál es su capacidad y cuál es el punto con el
cual van a comunicar e interactuar con las diferentes personas. Y entonces en los temas, ustedes lo que tienen que hacer es primero salirse de la zona de confort y empezar a revisar qué es, cuáles son los temas que ustedes podrían manejar, no el que usted cree que puede manejar. Y esas son dos cosas diferentes. Entonces, lo que vamos a ver en este ejercicio es los elementos típicos de cómo uno identifica estos elementos. El primero, mi Ok, experiencia profesional. Yo para, siempre he sido profesor y entonces mi tema es educación. Vean quién cae en esa trampa facilísimo permanentemente y, perdón, cojo un ejemplo alrededor de una elección plurinominal y se llama Sergio Fajardo. Si se dan cuenta, el mensaje central de él no es educación. El mensaje central de él es nueva forma de ser político, una forma de ser limpia, cero corrupción. Pero siempre cuando él va a conectar con la gente dice, no, es que él solo habla de educación y ustedes van a ver y no. Claro, para él la educación lo está vendiendo como un camino, un vehículo, pero su objetivo es corrupción. Y ahí lo que vemos es que históricamente atarlo tan cerradamente al tema de educación lo terminó encerrando y le cerró la posibilidad de crecer en otros temas. Pero ustedes no pueden, si ustedes son Sergio Fajardo, ustedes nunca podrían hacer una campaña sin hablar de educación. Ha sido profesor y de matemáticas, además, ñoño. ¿Cómo articularlo? Eso es lo que vamos a ver, porque si estamos hablando que el tema es educación, pero si digamos la personalidad que le sale o lo que está identificado es un guerrero, pues obviamente el tono sería un defensor de la lucha de la educación, no necesariamente una metodología de la educación. Pero eso solamente para identificar dónde ha trabajado su experiencia profesional, pero también es cuáles son los temas donde usted se siente cómodo. Y aquí se vuelve fundamental porque hoy en día las campañas electorales no funcionan solamente con temas programáticos. Y acá les puedo ser totalmente sinceros y creo que lo que para muchos puede ser una tontería termina siendo relevante, cómo los hobbies de las personas terminan siendo más cercanos a la gente en muchos casos. Voy a coger un tema, un ejemplo tonto, que en términos electorales no dio ningún voto, pero sí acercó al candidato a las personas porque un tema le dio le dio un tono a la personalidad del candidato, Iván Duque. ¿Recuerdan cómo le hacían los concursos de música? ¿Y cómo lo tocaba música? Por supuesto, eso no da votos, pero sí le dio una posibilidad a él de hablar y de conectar temas de cultura en algún momento. O simplemente de cómo mostrar a esta persona como alguien que no se estaba encerrado en un tema netamente de gestión. Y eso terminó acercándolo a las personas. Insisto, ahí, si nadie votó porque toca guitarra, nadie votó porque hizo cabecitas, pero sí le dio la posibilidad no solamente de mostrar otro perfil que le dio, suavizó su imagen, sino que además, piénselo ni siquiera en términos de persuadir gente, piénselo tácticamente. Eso les dio la posibilidad de atraer medios de comunicación y que le dieran la posibilidad de hablar de cualquier cosa. Porque cuando lo pusieron a hacer, cuando apareció en la foto haciendo cabecitas en un concurso no me acuerdo en qué programa fue, seguramente fue en uno de por la mañana de los de mediodía, solamente porque hacía eso, atrajo la atención hacia él y le dio la oportunidad de decir el mensaje que quería decir. Por lo cual, si se dan cuenta, si uno se encierra en yo soy el candidato de, pues al final uno se termina encapsulando sin tener mayores opciones. Pero eso no significa que no tengan que hacerlo. Andrés, Entonces, que no tengan que atar, no significa que no tengan que estar atando los temas con eh, los diferentes temas para la construcción de su campaña. Entonces, ya vemos, Andrés, una experiencia pregunta aquí en el profesional. chat. Perdón, ¿hay pregunta? Sí, avíseme porque, ay, yo Sí, estoy compartiendo una pantalla que no es, perdón. eso era lo que intentamos decirte. Ya, pero no puedes importa, empezar. igual aquí,
Igual la gente aquí súper conectada mientras cambias de pantalla. Están preguntando cómo evitar que se conviertan en un meme por resaltar un hobby, si eso es bueno o malo. Y aquí comentan que Fajardo también tiene también vendida la historia, que aún hoy dice que es profesor cuando lleva 36 años de político. Claro, exacto. Entonces, pero un momento que ya se dieron cuenta que caminar y mascar chicle no lo logro hacer al tiempo. Entonces, ¿dónde está? Compartir. Entonces, lo que vamos a ver, ya vamos para allá. Uno, ¿cómo no convertirse en meme? El punto es no ponerle el protagonismo al objeto, al, al, al hobby. Es como el hobby es el que termina ayudando a posicionar una idea. Y eso es diferente. Claro, en lo de Duque fue un manejo en el cual le sirvió en su momento, le sirvió para llamar la atención. Al final, hacer cabecitas lo que le permitió fue que lo pudieran entrevistar, claro, un candidato presidencial, pero si ustedes se ponen entre los candidatos al Congreso y ustedes tienen algo llamativo, por supuesto, los diferentes canales, llámese influenciador, llámese sus propios canales que hicieron algo atractivo, que hacen algo interesante, hace que atraiga la atención de sus potenciales votantes. El punto es cómo eso está ayudando a una persona a posicionar su mensaje. Y ahorita vamos a llegar a construcción de mensaje, no se preocupen. Pero entonces, Duque era una persona juvenil frente a las otras opciones. Y no estaba hablando en términos de edad, sino en términos de su propuesta. Era alguien fresco. Incluso era una cosa que estaban hablando en Centro Democrático. Que le interesaran esos temas terminó ayudando. Claro, que le interesaba el deporte, perfecto. Que le interesaba como cualquier persona, como lo hacía, por ejemplo, Antonio Navarro, hablando del hobby en Twitter, cuando era una persona mucho más activa en política, él en Twitter opinaba y peleaba en Twitter por el Deportivo Pasto. Es una persona humana. Pero si ya se pone a hacer cabecitas, a hacer el show, pues uno no exagera. Si uno pone el hobby como el centro de la comunicación, pues obviamente ahí está poniendo el foco en el pedazo que no le interesa. Pero si usted lo que quiere mostrar es que es una persona que le interesa algún tema o que tiene una personalidad, que no es simplemente una persona cuadriculada en política, sino que adicionalmente tiene su corazoncito y es capaz de gritar de emoción porque el Deportivo Pasto metió un gol, como hacía, ya está mostrando otros elementos. Eso alrededor de no convertirlo en meme. Y ahí es donde uno cae en las trampas de que por intentar ser amable o por eso termina poniendo más atención en un tema y asumiendo, no asumiendo la forma en la forma en que ese ejemplo termina termina ayudando a posicionar el mensaje. Y eso tiene que ver mucho en una separación que los de mercadeo comercial conocen muy bien. Estoy cogiendo ejemplos un poco históricos para que conozcan un poco, pero voy a empezar. Precisamente hoy me enviaron un reel de una analista de mercadeo hablando de calzoncillos. Me lo enviaron esta mañana. Y decía alrededor que ella estaba asesorando una de las marcas más famosas y la más cara que vendía calzoncillos para hombres. Y que estaba asesorando. Y ella lo que decía era ella lo que decía, lo que ella le preguntó a sus clientes era por qué compran sus calzoncillos si son los más caros. Y lo que le decían a ellos es porque ellos compran las mejores telas y la tela de nylon de yo no sé qué y esas cosas. Y pues al final, cuando ella le pregunta aquí a cuántos de los hombres sabemos de cuáles, de qué material están hechos mis calzoncillos, nadie sabe. Y al final, ¿por qué la gente compró los calzoncillos? Por cómodos, porque son más frescos o por lo que sea. ¿A dónde voy con esto? Esa comodidad, esa frescura en los calzoncillos no lo hubieran logrado si no tienen esos productos, si no tienen esas telas. Pero el punto no son las telas.
El punto es el efecto que está generando. Eso mismo pasa con los temas. Pasémoslo a la política. Aquí las personas de mayor edad, los que son ya de mi generación, voy a hacer una referencia y lo hago de forma provocadora porque es un personaje que ha cambiado su imagen de una forma de forma dramática en el país y hay que entender un poco cómo se dio ese proceso. Y voy a hablar de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa, si ustedes si ustedes eran conscientes políticamente, y cuando digo conscientes políticamente es que uno no es uno no sabe lo que está pasando en el mundo de la política antes de los 12 años. Si ustedes son conscientes políticamente en el año 97, 98, 99, 2000, se darán cuenta que Peñalosa era un personaje cool, lo que hoy se podría llamar un personaje bacán, chévere, novedoso en política. Ese era el personaje. Y sobre todo porque tenía un discurso urbano, tenía un discurso de ciudad, en donde unía valores, unía su personaje, su arquetipo. Van a ver que siempre juraron con el cuento de gerente y él apoyó eso. A eso estamos hablando del arquetipo. Pero entonces él fue el primero que empezó a hablar de en las ciudades los derechos de la mayoría priman sobre los de la minoría. El interés general prima sobre el particular, es la frase exacta. Y ahí estamos hablando. Es mejor que el espacio de las vías se gaste en un bus que en un carro particular porque trabaja más gente. Que es más importante el bien público de las aceras porque eso beneficia a muchas personas que caminan por encima de un parqueadero para una sola persona. Ese tipo de cosas. Y ahí van a ver un discurso enorme que al final terminó siendo un discurso que no era un tema, eran unos valores que estaba proponiendo, que se articulaban con los temas, pero el tema se aterrizó y eso se materializó en Transmilenio. ¿Qué pasó? Cuando una persona se la juega completamente por el ejemplo y no por la idea, queda amarrado a la idea, al ejemplo. ¿Y qué pasa? Cuando los políticos o cuando las personas se quedan en un tema particular, se amarran a ella, pues lo que pase con ese tema los va a llevar a ellos. ¿Qué pasó con Transmilenio? Transmilenio en su momento cuando arrancó era el plan. Yo recuerdo tener compañeros que se bajaban de carro, ellos usaban carro porque el plan era ir en Transmilenio. Aunque no lo crean, aquí los más jóvenes. Esa era la imagen, porque estaba atado a una gran idea de visión de ciudad. Él utilizó de ahí para adelante que su gran logro era Transmilenio y no la visión de ciudad. ¿Qué pasó? Si a Transmilenio le va mal, a él le va mal. Si ustedes se la juegan por seguridad y la seguridad no funciona, pues quedaron amarrados. Si ustedes tienen a trabajar por educación y no logran aumentar el cupo o mejorar las condiciones, pues quedan amarrados. Entonces, a eso me refiero con los temas. Los temas no pueden ser la camisa de fuerza de la campaña. Las propuestas tienen que ser un ejemplo de lo que ustedes quieren transmitir. Y por eso yo arranqué la presentación de hoy hablando de representaciones. Ustedes votan por lo que ustedes representan, no por lo que ustedes han hecho. Y ahí es donde ustedes siempre van a decir, pero ¿por qué la gente vota en contra de sus intereses? Porque así ha pasado toda la vida. Hoy en día la gente vota más por sentirse parte de un grupo social que porque la propuesta funcione. Ejemplo clarísimo, los latinos en Estados Unidos. No es porque sean bobos, es porque ellos se sienten parte de un escenario y era los nuevos norteamericanos. Y unos nuevos norteamericanos con un código de valores que representaba el presidente actual y que estaba representado sobre superación y todo eso, se sintieron parte de eso y por supuesto no tenían claro. Y así va a pasar cuando, por ejemplo, tienen a un ex candidato presidencial que
cuando estuvo al frente de temas de vivienda, entregó más de 100.000 casas y después no ganó en la votación ni en los barrios donde entregó las casas. Ahí está la trampa. Pero eso no significa que en la construcción de quiénes son ustedes tienen que tener los temas. Por eso Fajardo, que fue profesor y que tal como bien lo dije, él ha sido político más, en los últimos 20 años ha sido 80% político, 20% profesor, porque sigue dictando clase, pero es 80% político. Pero eso constituye la idea y al final la idea de una persona inteligente, de una persona que reflexiva, tiene que ver también con el tema. Y entonces el tema lo que tiene que hacer es alimentar la representación que usted está construyendo y no ser la camisa de fuerza de ella. Y ahí entonces los temas, ¿cómo se construyen los temas? Volvamos con el ejercicio de autorreflexión, porque acuérdese que en esta primera pirámide en la que estamos, identidad política, estamos en un ejercicio en el cual necesitamos construir quiénes somos. Y si ya tenemos un arquetipo que ya lo expliqué y que ustedes van a hacer un ejercicio interesante, después hagan una reflexión con ustedes mismos o con sus candidatos de, uno, ¿cuál es la experiencia? Dos, ¿de qué temas sabe? Profesionales y no profesionales. Porque hoy les puedo decir que uno puede llamar más la atención y capturar el interés del votante hablando más de Luis Díaz y si debe o no debe irse de Liverpool después de no haber ido a la misa de Diario Royota, que hablando de la regla fiscal. Y no porque la gente sea bruta y no porque la gente esté interesada, es porque ahí están midiendo también su capacidad y su ubicación dentro del esquema. Puede que usted sea una persona que conoce perfectamente la regla fiscal, pero si usted dice, toma una posición en la cual no está de acuerdo la otra persona, a usted lo miden de una forma diferente. Tercero, ¿cuáles son sus intereses y expectativas sobre los temas que le interesan al país? Puede que usted no sepa del tema, pero puede que yo no sepa de medio ambiente, pero si manifiesto un interés y busco una vocación, son temas que me interesan. Pero también los temas en la comunidad en la cual yo me hago parte o la que me identifican. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero decir con ese cuarto punto? Es difícil que me crean, no imposible, pero es difícil que me crean que a mí, con esta pinta de rolo que tengo, cuando me vean presencialmente en las sesiones dentro de las otras semanas, se van a dar cuenta que yo soy bogotano en condición de rolitud. Imagínese yo preocupado por qué tanto, cómo va a ser el comportamiento, cómo va a ser las representaciones culturales en el Festival Petronio. No me van a creer. Y puede que yo genuinamente esté interesado en el tema, pero la gente no me ubica en un escenario donde yo esté preocupado en el petróleo, y menos acá con corbata y con todas las cosas. Si yo quisiera, por ejemplo, ser una persona que quiera hablar del petróleo, siendo lo que yo represento en este momento y como ustedes me están viendo, yo tengo que darle un giro y no poderme hablar de los elementos culturales. Yo tengo que hablar, por ejemplo, del negocio y cómo darle sostenibilidad al petróleo. En ese tono, si yo lo puedo hacer. Pero claramente, si yo me quedo solamente hablando del petróleo, después cuando vayamos a hablar de si Cali merece un concierto de Taylor Swift o no tiene, merece un concierto de Taylor Swift, quedo atado, quedo por fuera. Pero si yo logro atarlo a través de valores o elementos mucho más amplios, sí tengo la posibilidad de articular esos espacios. Entonces volvemos al punto, retomamos. ¿Cuáles son los temas que usted ha manejado? Su experiencia profesional, su hoja de vida. Dos, ¿cuáles son los temas que usted conoce, profesional o no profesionalmente? Tercero, ¿cuáles son los temas con los que ustedes lo ven representado? Con cuáles ustedes lo atan las personas. Y en esos tres grandes ejes ustedes ya pueden identificar con qué temas trabajar. Pero insisto, estos temas terminan siendo unos elementos que ayudan a construir esa idea que ustedes van a transmitir en su momento. Llámese mano dura o no mano dura, para después pasar al tercer punto, que son los valores. Y acá quiero arrancar por los valores políticos, que no son los únicos, por supuesto, pero que terminan siendo fundamentales porque hoy
para entender el mapa donde estamos, terminan siendo fundamentales porque al final, cuando la gente, cuando el votante asume que está ya en el momento de pensar en elecciones, estos temas comienzan a ser más importantes. Y acá, entonces voy a coger, empezamos a reconocer, seguramente ustedes que si están metidos en esto es porque son enfermos en política, están, están enfermos como yo en estos temas. Lo que van a encontrar es siempre ejercicios en internet donde les dicen, ¿dónde es tu brújula política? ¿Se acuerdan? Y entonces normalmente les hacen unas preguntas y les dicen en un plano cartesiano si tú eres de derecha o de izquierda, si eres pro libertad o pro institucional, pero si eres pro seguridad o pro libertades. ¿Se acuerdan de esos? Eso es más o menos lo que uno tiene que empezar a mirar, que al final termina siendo muy interesante porque esas terminan siendo las visiones las que uno construye, las ideas. Y entonces, más allá de las preguntas, uno tiene que hacer una reflexión de cuáles son las preguntas que hoy en día construyen ese imaginario de las personas. Y acá es donde se vuelve muy interesante porque ya no son solamente dos, no son solamente las estoy aquí señalando que si es de pro crecimiento económico o pro lucha contra la equidad o si es orden social versus libertades, que normalmente son los dos ejes que utilizan para ellos. Pero ustedes van a ver que hoy en día hay muchos más elementos y eso se vuelve una cosa de 6, 7 dimensiones. Para no complicarlo, seleccione 6 y es identificar dónde lo ubican a usted versus dónde está usted. ¿Por qué empiezo esta diferenciación en valores? Porque normalmente uno siempre hace el ejercicio de, no, es que yo soy de liberal conservadora, yo soy de moral conservadora, perdón. O yo creo firmemente en el libre mercado. Perfecto. Pero si lo ven así. Y resulta que cuando va usted en una elección, lo importante es cómo es, no es cómo es usted, sino cómo lo ven a usted. Y aquí ese va a ser un ejercicio que ustedes van a hacer, otra tareita que va a salir, que va a ser un ejercicio inicial de reflexión y vamos a después a jurar con las respuestas. Pero ustedes me van a decir y cuando hagamos el ejercicio ustedes van a tener opciones para elegir, pero usted normalmente frente a la economía, usted es más una persona que cree que los servicios y el mercado tienen que estar dado a favor de la empresa o cree que el Estado debe tener un rol más importante. Y pues si ustedes le preguntan a Jorge Robledo, está facilísimo y la relación entre lo que él es y lo que él proyecta es directa. Pero Antanas Mocus, si ustedes se ponen a mirar estas preguntas, busquen Antanas Mocus y verá que se enredan. Ahora piénselo con ustedes. Porque no es solamente lo que ustedes crean que son ustedes, sino cómo los ven a ustedes. Y entonces empecemos a jugar, ustedes se ponen a mirar, ustedes empiezan a relacionar estos elementos y ahí es donde lo empiezan a ubicar usted. Porque entonces cuando usted es un empresario, se viste así como yo en este momento y sale en todo momento y me dice, no, es que hay que trabajar por los pobres, pues todos ustedes dicen, ¿ah? O ese ejemplo tonto, ese argumento tonto y es que usted es de izquierda porque va a un restaurante rico. Pues resulta que, aunque en términos argumentativos eso no es otra cosa sino una falacia, en términos de cómo comunicar con las personas, esos son los elementos que van a ayudarle a organizar la cabeza al votante. Porque estas preguntas que están acá, si es de moral liberal o conservadora, y ahí seguramente es donde entran las preguntas de adopción entre parejas del mismo sexo, entre uso recreativo de drogas, va a ser sobre eh, ser mal visto un divorcio, ese tipo de cosas. Dos, libertades individuales sobre orden social, es decir, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, la pregunta es, orden social es, vamos a tener frente a un caso de desorden público, mandar a la policía o dejamos derecho a la protesta.
pero al mismo tiempo podemos empezar a jurar sobre el libre porte de armas. Después, no sé si vieron las noticias que este fin de semana una señora en Bogotá disparó al aire dentro de un conjunto cerrado y eso alborotó la conversación. A usted simplemente dependiendo de cómo usted lo ubiquen en esos temas se vuelve interesante al final cómo le están hablando. Porque digamos, si usted dice que es totalmente abierto al porte de armas, libertades individuales, pero resulta que también es pro, pro control o, no quiero usar palabras fuertes, pero control de protesta social, por usar la palabra, pues usted lo que va a generar es un choque entre las personas porque no entienden al fin dónde está usted. En Estatista y Proempresa ya lo di esos ejemplos. Es decir, usted quiere una participación en los mercados de una empresa que control del Estado, ya sea no solamente proveyendo los servicios, sino además regulando, o quiere dar mayores libertades. O la misma discusión. ¿Hay que hacer mayores inversiones en el país alrededor del crecimiento económico o lucha contra la equidad? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Y ahí vienen las preguntas. En este caso, vamos a hacer la reforma laboral, uno la puede ver desde ese punto de vista. ¿Vamos a garantizar que la gente entre a trabajar o simplemente vamos a hacer que sea más productivo para que después automáticamente, para que eso aumente? Y si se dan cuenta, y desde la teoría se puede sustentar cualquiera de las dos, pero ¿cuál es usted? ¿La defensa de la institucionalidad o tendencias populistas? Tendencias de rompimiento, antiestablecimiento. Ahí estamos viendo marcas referentes e incluso uno que está, está claramente subestimado. ¿Y usted con qué bloques geopolíticos en el mundo se siente más cómodo? Y van a ver que simplemente por respuestas en cada uno de estos a usted lo están ubicando. Andrés, Dígame, ¿preguntas? eh, sí hay una que es más un debate, pero Hágale, sería chévere discutirlo. Aquí dicen por favor. Si buscamos nuestra identidad como políticos, los ejemplos para mí no son los mejores. Al Transmilenio no le ha ido muy mal. Y los demás personajes tampoco son los mejores. Creería yo que Andrés está muy metido en su mundo de rolo y creería que sí debemos saber de todo y hablar de todo, pero enfocarnos en unos temas que son muy ligeros. Creo que Bogotá es totalmente diferente a las demás regiones. Serían más Precisamente. complejos. Es parte Sí, de buscarnos como identidad. Y le respondieron. Es un ejemplo válido si tu agenda política está marcada. Si ese megaproyecto anda mal, es índice de su pésima gestión como liderazgo. Bueno, hay un debate ahí entre si abordar muchos temas o enfocarse en unos concretos y cuáles. precisamente. Entonces, al primer comentario, sí, los ejemplos son muy bogotanos y muy nacionales, pero eso tiene una razón. Es mucho más probable que todos ustedes me entiendan con ejemplos bogotanos a que si cojo un tema de Bucaramanga. Porque si yo digo, ¿quién es Luis Fernando Borges en Bucaramanga? ¿Cuántos de ustedes saben quién es? Pero si les digo quién es Enrique Peñalosa, todos saben quién es. Entonces, para una audiencia tan diversa, me toca apelar a los ejemplos generales. Y efectivamente, son muy rolos. Y por supuesto, cuando hablo de Transmilenio, precisamente a eso me refería. Cómo Transmilenio terminó siendo algo muy malo y eso terminó arrastrando a Peñalosa. Precisamente lo que usted está diciendo es a donde quería llegar en el ejemplo. Pero aquí el punto es que como les decía al comienzo, pregunten, si usted tiene un ejemplo y lo trabajamos aquí el ejemplo, cómo lo organizamos, parece perfecto, porque al final lo aquí no es hablar de un tema, sino lo que me interesa en este pilar de la clase es simplemente que ustedes entiendan que cuando vayan a construir un tema, cuando van a construir su identidad, lo que tienen que encontrar es cómo construir este relato que una estos tres elementos que una, cuáles son esos elementos de representación de la persona que en usted resaltan y que les van a ayudar a construir la imagen de quién es usted. Si a usted lo ven como un guerrero y no como un diplomático, va a abordar los diferentes temas de una manera diferente. Dos, si usted tiene claro cuáles son sus temas, pues claramente sabe en dónde enfocarse. Pero lo que les estoy diciendo es, no se queden en su tema, que sean ejemplos, que sean elementos donde usted va a aterrizar todas sus propuestas y no que simplemente usted sea atado como el de Transmilenio, porque ya ahí se encerró.
Y cuando hablo de valores, es que estos valores, arranco por los políticos, pero después hay que empezar a jugar con otro tipo de valores. Pero si estamos hablando que si usted lo ven como siempre, el defensor de la lucha contra la inequidad, va a ser, ese va a ser el matiz, ese va a ser el tamiz sobre el cual a usted lo van a empezar a revisar cuando empiece a hablar de los otros temas. Por lo cual, la coherencia está en poder construir esa identidad política que la va a poder aterrizar en su agenda. Y por supuesto, cuando estamos hablando de temas, cuando usted elige cuáles son los temas que a usted le interesan, va a tener que construirlos y presentarlos de esta manera. Porque lo que no puede cometer es siempre la misma discusión de lo que pasa con todos los candidatos. Mis propuestas, ¿cuáles son? Mejorar la educación, más cupos por la educación. Vamos a evitar las filas en el sistema de salud. Y pues eso salen todos los volantes. Y ahí no está diciendo absolutamente nada porque eso lo puedo decir yo, lo puede decir mi mamá o lo puede decir cualquiera de ustedes. No está conectando. Y recuerde que hasta el momento solamente estamos en el pilar de identidad política. Ahorita vamos a pasar al segundo pilar. Pero es más o menos hacia ese ejemplo. Pero si tienen preguntas sobre casos muy particulares, por favor, porque esto puede pasar al nivel de edil frente a la persona que yo fui la que coordiné el trabajo de basuras, listo, y se quedó como la persona de las basuras. Cuando, por ejemplo, debió haber trabajado como la persona que coordina a la gente. Y pasa, por ejemplo, en elecciones de ediles en barrios en cualquier ciudad. Es que yo voy a estar trabajando acá por las basuras, por supuesto. Y cuando ya recogieron las basuras se quedó sin tema. Si hubiera sido el tema, o si hubiera la personalidad, la identidad política la hace como la persona que trabaja por el orden. Las basuras es un ejemplo. Y si se arregla o no se arregla el tema, no importa con las basuras, porque usted siempre va a tener para trabajar el orden. Ahí es donde usted trabaja con los valores. Y ahí es donde empieza a ver la relación. Entonces, a ese tipo de interacción entre esos tres elementos es a los que me refiero. Es tener en cuenta cuál es su personalidad, cómo se identifica su personalidad a través de estos arquetipos, que es una herramienta, no es la única, pero es una herramienta más usada para identificar. Dos, identifique los temas en los cuales en los que usted trabaja. Y tres, cuáles son los valores que usted representa. Porque ahí el ejemplo que es mucho más barrial funciona. Basuras. Y ustedes van a encontrar muchos candidatos. Yo soy el de las basuras. No. ¿Qué va a hacer con las basuras? ¿Qué representa? Y aquí les doy un ejemplo, puede ser el orden. En el otro, otra persona para hablar de basuras, lo que está vendiendo es que mi capacidad es la empatía y la coordinación. Y entonces al final, cuando hay algún problema, ¿a quién llaman? A la persona que es capaz de coordinar a las personas. Y de pronto ya no están hablando de basura, sino están hablando de los parqueaderos de los carros en el barrio. A eso me refiero. Entonces, tener claros estos elementos y tener claros cuáles son cómo se interactúan entre ellos, hace que ustedes no queden amarrados y atados, que es lo que le pasa a la gran mayoría de candidatos, porque al final sienten que por solamente votar una idea, y que es atractivo, que tiene muchos likes, ya están conectando con las personas. Porque al final conectar, y es la segunda parte, cómo conocer a sus compañeros, al resto de personas, se vuelve importante. No sé si logré contestar un poco las dudas que estaban manifestando. No sé qué dicen en el chat, que como estoy presentando, a Yo, mí solamente sí, me sale un número 60, 61, y pues ahí ya me no, asusta porque no alcanzo a leer. no sabes la caja de Pandora que has levantado. Se armó un debate paralelo en el chat que yo creo que está Pues chévere, pero tenemos una sesión presencial para discutir todo esto. Podemos seguir, yo creo, y seguir hablando porque están igual, hablando entonces sus dejo a tu criterio, experiencias. listo, porque dejo a tu criterio entonces en qué momento finalizar, porque creo que la intervención fue muy importante, sobre Sí, sí, todo para sí, sí, evitar sí. esas claridades y sobre todo también en términos pedagógicos, porque al final cuando estemos en las presenciales, donde estemos en grupos más cercanos, ahí sí podremos dar ejemplos puntuales de la región, De acuerdo. pero es que si son ejemplos muy particulares, la mayoría del curso se me pierde y es principalmente por eso. Tranquilo, tranquilo. Sigue que Partiendo de esto, volvemos entonces a cómo conectar. Y acá les dije que hay tres elementos, vuelvo acá,
cómo identificar a las personas para después conectar con la identidad política y con quién quiero conectar. Y vamos a hablar de tres cosas: segmentación electoral, análisis de entorno electoral y cualificación de electores. Y vamos con lo primero, segmentación de audiencias. ¿Qué significa segmentar? Cuando ustedes ya tienen claro, la primera pregunta que tienen que responder es: ¿por qué alguien debería votar por mí? Lo siguiente que deberían buscar es: ¿y quién va a votar por mí? Y por favor no me respondan todo el mundo. Y no me respondan: no, es que yo tengo 100 amigos y esos me consiguen 30 y entonces ahí ya tengo 30, ya tengo 3000. No, así no funciona. Eso es operativo. ¿Quién votaría por usted? ¿A quién le llamaría la atención lo que usted habla? ¿A quién le llamaría la atención sobre todo que lo que usted representa? Y ahí hay que apelar a la sociología. Y esto es algo que es sociología 1.0. Sociología 1.0 es simplemente cómo organizar, categorizar las poblaciones dependiendo de la relación que yo tengo con ellas. Y la relación que yo tengo con ellas es al final lo que yo busco de ellas. Entonces, si lo que yo quiero es hablar alrededor de los cuidados de las mujeres en los momentos y todas las condiciones que giran alrededor de una mujer que está en embarazo, pues seguramente los hombres no necesariamente son la persona que le manifieste mayor interés. De la misma manera, si cogemos un medio de transporte y, y vemos que posiblemente para hablar temas nacionales, las quejas que existen sobre las aerolíneas, pues seguramente a las personas de donde no hay aeropuertos grandes les importa un carajo. Ahí es donde en la reflexión de qué es lo que yo quiero proponer y cómo construir mi identidad política se vuelve fundamental para empezar a identificar cuáles son mis electores. Y metodológicamente hay tres formas de segmentar audiencias y segmentar electores. Voy a explicar cada una y les voy a explicar cómo se aterriza cada una. La primera es la que se llama sociodemográfica y es la que todo el mundo conoce y es la básica, porque esa se empieza a dar desde las primeras décadas del siglo XX y son las típicas: segmentar por edad, género, estrato, en lo que uno asume que porque hace parte de ese grupo social va a tener un interés mayor frente al tema que yo estoy diciendo. ¿Cuál es el problema con este tipo de segmentación? Que frente a la complejidad que existe hoy en el mundo, es muy difícil que haya un solo tema que solamente por el hecho de uno pertenecer a uno de esos grupos, todas las personas están de acuerdo. Ejemplo, díganme un solo tema en el mundo que todos los jóvenes entre 18 y 30 años opinan igual solamente por el hecho de ser jóvenes de 18 a 30. No existe. ¿Y esto por qué es importante? Porque acá tomo esta frase de este autor que se llama Joseph Turow, es uno de los principales teóricos en mercadeo para mercadeo de publicidad. Entonces él es cuando empieza a decir cómo yo tengo que construir las audiencias de mis compradores, parte del hecho que la segmentación de audiencias es un ejercicio que está pensado para que todo lo que uno vaya a transmitir cuando está interactuando con las personas, esa persona tiene que sentir que le está hablando directamente a ella. Si no, está segmentando mal. Entonces, yo como creo grupos para que cuando ustedes hagan una reunión,
los de la reunión sientan que es una reunión para ellos y no que los invitaron por el refrigerio. De la misma manera como sientan que la publicidad que les salga en el celular está hecha, le cayó a usted porque le llamó la atención y no sea simplemente porque la mandaron a todos lados. Eso es segmentar, porque al final lo que está haciendo es conocer mejor a la audiencia. Usted puede, si usted ya delimitó muy bien, puede empezar a averiguar lo que siente esa audiencia, pero sobre todo, cómo garantiza que el canal para llegar a ellos es suficiente, es lo suficientemente eficiente que le permita optimizar recursos. Entonces, este elemento, el sociodemográfico, termina siendo el general, pero es el menos útil de todos de los tres elementos. Precisamente por lo que acabo de decir, porque no existe un tema en el cual la posición que uno tenga frente al tema esté determinada por su ubicación en el esquema. O el interés está magnificado, ni siquiera la posición. No hay ningún tema en el mundo que todas las personas, solamente por el hecho de estar entre los 18 y 30 años, a todo el mundo le llame la atención. No existe. Entonces, ahí es donde entran los otros dos elementos. Ah, bueno, pero porque si acá yo les estoy diciendo por qué que es una forma de segmentar, y les digo que es de los más inútiles, ¿por qué sí se sigue utilizando? Precisamente es por los mecanismos de investigación, que no vamos a entrar en esos detalles, pero es simplemente cuando uno hace investigación para conocer qué piensan los grupos, estas segmentaciones son muy valiosas para construir las muestras de los análisis. Es decir, cuando uno va a hacer con herramientas cuantitativas, por ejemplo las encuestas, o con los grupos cualitativos, por ejemplo los grupos focales, uno tiene que buscar que los grupos se organicen bajo estas medidas. Ya no necesariamente para generar representatividad, la representatividad solamente se usa en los cuantitativos y no en todos, en los cualitativos, pero uno organiza para poder, uno organiza estos ejercicios bajo estos esquemas, porque es mucho más operativamente, mucho más sencillo. Pero aquí la recomendación para ustedes, y eso requiere un esfuerzo mayor y un trabajo mayor, es empezar a segmentar bajo los otros dos esquemas, que son la psicológica, que es respuesta a estímulos. ¿Eso qué significa? Yo puedo dividir una población entre los que están a favor de un tema versus los que están en contra de otro tema. Hagamos el ejercicio sencillo y general. Yo puedo aquí mandar un mensaje y dividir a las personas por los que sienten que Uribe es inocente o Uribe es culpable. Y si a mí me interesa hacer una campaña con antiuribistas, seguramente yo ya dividí el segmento entre las personas que están en contra de Uribe y fácilmente, perdón, ¿dónde estoy? Un momento, ya. Eh, Puedo identificar claramente cuáles son las personas que recibirían mi mensaje y cuáles no. Eso es lo que normalmente pasa, por ejemplo, en mercadeo, cuando ustedes dicen, tiene el producto, ¿les gusta el chocolate? ¿No les gusta el chocolate? Ah, claro, en vez de entonces hacemos un producto para los de chocolate y no chocolate. Pero esto mismo puede estar pasando alrededor de la reforma a la salud, o puede estar hablando sobre cuáles, si están de acuerdo alrededor de eh, Gaza o Israel. Palestina o Israel. Ahí hay un estímulo, aquí el punto es identificar cuál es el estímulo y cuál es la respuesta frente al estímulo. Entonces, la guerra en Medio Oriente, ustedes ya saben que dependiendo de la respuesta frente a eso, ustedes hacen un segmento. Y ahí ustedes ya pueden garantizar que por lo menos tienen la atención de las personas porque ya hicieron una pregunta. Eso implica que ustedes tienen que conocer la respuesta a los estímulos o construir la respuesta a los estímulos. ¿Usted cree que, que el tema de las basuras en mi barrio es importante? Listo, a eso sí, a esos voy y no más. Y eso después me va a permitir de alguna manera buscar canales más eficientes para ello. Veo manos levantadas, me salió un letrerito, pero Sí, no sé si fue manos tenemos, levantadas o no.
tenemos dos manos levantadas, pero Ah, tú uf. consideras, nos quedan 15 minuticos más o menos. Si las damos ahora o las damos al final, Démoslas al final entonces. ¿te parece? Pero entonces Entonces anotémoslas pasamos. ahí para que no estén. Y por favor Listo. ayúdame porque sí, lo que pasó es que estaba hablando y vi que me salió y se volvió a apagar, entonces no, no, no supe si se mantenían o no. Listo. Y No, la aquí las anoto tercera, entonces. listo. Y la Bueno, tercera es la comportamental. Y eso es cuáles son las condiciones de la cotidianidad que me permiten segmentar. Ahí no importa el estímulo, no importa la posición frente al estímulo. El ejemplo es el medio de transporte, por ejemplo, en las ciudades. Entonces, en una ciudad cualquiera, yo quiero hacer una campaña alrededor de la movilidad o de el espacio público, y en el espacio público, sea en Bucaramanga, en Cúcuta, en Tumaco, tengo que ver cómo la gente se transporta. Ahí lo que vamos a ver es que simplemente yo puedo dividir a la gente entre los que andan en moto, los que andan a pie, los que andan en transporte público. Y ahí, si se dan cuenta, no me importa si le gusta andar en moto o quisiera tener un carro o estar orgulloso de su moto. No me importa. Esa es la gran diferencia con respuesta a estímulos. El punto es que yo ya sé que si anda en moto, yo puedo hablarle como persona que anda en moto. Y vean, por ejemplo, que en Bogotá hubo una persona alrededor que ganó hablándole solo a 40 personas que la dan en moto. En temas de estímulos, en temas de fútbol. Uno de los ejemplos más icónicos fue en 2004 cuando por primera vez una barra, 2004, 2003, una barra de fútbol, la del Once Caldas, logró poner concejal en Manizales por respuesta a estímulos. Entonces, al final, aquí el punto es cómo ustedes tienen que tomar el ejercicio y saber cuántas, quiénes son sus votantes. Y es un ejercicio de reflexión. Pero eso se complica, porque eso se tiene que cuantificar. Porque a diferencia de lo que todo el mundo cree, las elecciones no son un ejercicio de comunicaciones. Las elecciones son un ejercicio de matemáticas. Las elecciones es dónde están los votos y dónde los consigo. Y para eso tengo que saber dónde están. Todos ustedes seguramente ya están haciendo el cálculo matemático de más o menos cuántos votos necesitarían para llegar, ustedes o sus candidatos. Y si no lo saben, en la sesión con la profesora Nuri, ella les va a decir exactamente cómo se hace. Pero adicionalmente, cuando ustedes segmentaron, tienen que saber, no, es que claramente por comportamental, gente que se encarga por trabajo informal en mi ciudad, pues ¿cuánta gente es? Y después ustedes midan a cuántos realmente puedo llegar. Porque ahí es donde ustedes empiezan a unir ese pedacito que ustedes instintivamente ya tienen, que es, yo tengo 100 amigos, que esos cada amigo me consigue 30 personas y ahí multiplican. El punto es que les falta, ahí estamos buscando quién es el que está ofreciendo la idea, pero quién la compra, quién recibe la información. No se pueden quedar solamente con uno. Y para saber dónde están, a mí no me sirve de nada que mis amigos sean todos mis amigos del colegio. A mí me sirven es si esos amigos son los que le van a ayudar a la gente me va a conseguir el votante en la gente donde yo necesito. Por eso, hacer este ejercicio de una forma rigurosa es indispensable. Y acá les estoy dando la herramienta es simplemente para que, por favor, no se queden en la campaña diciendo, es que mi campaña es para los jóvenes. Pues es que los jóvenes no es nada. Lo veré sacando un reel que llame la atención a todos los jóvenes. No va a pasar. Le va a pegar a uno o a otro y usted lo que está haciendo es disparando al aire a ver a qué le pega. No, es que yo voy a estrato 2 y 3. Pues este el 2. En Colombia el estrato 2 y 3 es el 70% del país. No está segmentando nada. Y volvamos a lo que dice este señor. Aquí el punto es conectar. Es ese personaje que construimos al comienzo, cómo se conecta con las personas. Y pues hay que conocer quiénes son las personas. Paso al segundo y es el histórico electoral. El histórico electoral
No voy a profundizar en este tema porque con la profesora Nuri Gómez van a tener una sesión al respecto. Pero no es otra cosa, sino es una segmentación comportamental y es la gente dónde ha votado. Y ustedes tienen que saber dónde la gente ha votado, porque ahí ustedes van a ver tendencias. Si siempre en ese barrio han votado por el Pacto Histórico o por el Polo Democrático, si tú eres candidato al Centro Democrático, es posible que no te vaya bien. Y ahí ustedes empiezan a ver que ese comportamiento histórico les va a ayudar a seleccionar. Vean, esto es, por ejemplo, un mapa que con un análisis, eh, una multivariado de clústeres, que lo hicimos para la selección, para la segunda vuelta esto lo hicimos como ejercicio académico, esto no fue para ningún candidato. Este es un ejercicio para la segunda vuelta de 2018. No les quiero mostrar cosas más recientes para evitar tensiones. Vean cómo acá simplemente logramos segmentar a punta de los colorcitos de la votación que estaba diciendo cómo estuvieron, cómo era el potencial electoral por municipio de cada candidato. Y esto era un mapa de colores. Los más azules era donde Duque fijo ganaba. Es decir, no tenía que ir a hacer nada. Los más rojitos y amarillos era donde Petro fijo ganaba y los otros sí estaban dados por grados de intensidad donde podían estar jurando. Para ustedes es simplemente mirar históricos electorales porque ahí no solamente saben si este barrio siempre ha votado de esta manera, si esta mesa es de votación, sino también ustedes pueden hacer un ejercicio qué condiciones cumple ese barrio. Pero este detalle es lo que van a ver con Nuri al respecto, pero este es un análisis que hoy en día es indispensable para conocer sus votantes. El último punto es la cualificación de los electores. Y la cualificación de los electores es que ya no solamente los que les interesa andar en transporte público van a votar por mí. Listo, ya segmenté. Yo voy a hablar con las personas que se montan en un bus todos los días. Y según estadísticas de la Secretaría de Transporte de mi municipio, son tantas personas. Y los puntos donde mayor movilidad hay acá y donde hay más pruebas son estos. Listo, yo ya tengo dónde ir. Pues resulta que después de eso hay que cualificarlos. Porque no es lo mismo una persona que no me conoce a una que ha sido amiga del colegio. Pero sobre todo no es lo mismo que la forma en la que yo voy a trabajar con ellos es diferente. Por eso las reuniones con la gente, el manejo de base de datos, el manejo de base de datos no es simplemente para recoger la cédula y saber dónde va a votar, no. Es para empezar a cualificar a las personas y saber con quién tienen que trabajar. Y aquí es donde ustedes tienen que saber de todas sus bases de datos y las personas que conocen, tienen que ubicarlos en esta pirámide. ¿Quiénes no lo conocen? Esas bases de datos que ustedes llenan y, sí, ahí me mandaron una base de datos de los amigos de los papás del colegio de mi hijo. Allá me mandaron. Listo. ¿Saben quién es usted? No. Listo. Ahí está. Ustedes saben quiénes no van a votar por usted. Listo. Esos descartados. ¿Quiénes piensan votar por otro, pero podrían cambiar de opinión? Creo que en cada reunión, cuando ustedes hagan reuniones políticas, esas reuniones de 30 personas en una casa, eso lo pueden saber fácilmente. Pero después lo pueden ver si ustedes tienen medios digitales y están viendo los comentarios, ustedes ya saben en los comentarios, pueden estar segmentando esas personas. ¿Quiénes probablemente voten por esa persona? Esas que están dudándolo. Y los últimos, ¿quiénes votarían definitivamente por ese candidato? Ahí, cuando ustedes ven esta pirámide, se están dando cuenta que están segmentando dentro de las mismas segmentaciones. Porque al final, una persona que no lo conoce no va a llegar a votar directamente por usted. Primero lo conoce y empieza a dudar, sobre todo en las elecciones plurinominales, porque todos están conociéndose. Pero una persona que no va a votar por usted de la noche a la mañana no va a votar por usted. Primero va a empezar a dudar. Y entonces, para cada uno de ellos, en esa segmentación, ustedes hacen estrategias diferentes. Porque para la persona que todavía no sabe si votar o no, no se le dice lo mismo que a alguien que no lo conoce. A las personas que no lo conocen a usted, primero usted tiene que presentarse. ¿Qué está diciendo?
A las personas que probablemente van a votar por usted y necesitan un empujón, es otro tipo de acciones. Y eso no es simplemente en el mensaje. Eso es simplemente en los canales de comunicación, por ejemplo. A la persona que no lo conocen, ni por el carajo métale un chat de WhatsApp. Lo primero que va a hacer es salirse. Ya, Volviste. ya. Nunca lo van a meter. Pero si es una persona que probablemente voten por él, a esa persona, como probablemente esa persona sí le va a recibir información detallada o esa persona sí le va a recibir la invitación a la casa política. ¿Sí se dan cuenta? No es solamente mandar mensajes diferentes. Esto les ayuda incluso para las convocatorias de reuniones. Aquí más o menos ustedes saben a quiénes invitar a qué eventos y a quiénes no, a quiénes invitar a otros escenarios. Aquí es donde ustedes empiezan a organizar. Entonces, todo lo que les estoy diciendo, ya para cerrar, es, ya ustedes saben quiénes son ustedes y van a construir un pequeño discurso alrededor de lo que son ustedes, alrededor de lo que representan, de los valores que defienden y de los temas que defienden. Y esa forma que vamos a unir, que por supuesto, esta es la clase teórica. Adivinen qué es lo que vamos a hacer en el taller presencial. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar ejemplos y vamos a ver cómo lo construimos. Pero eso se une con este segundo pilar, en el cual ustedes tienen que tener el ejercicio y la reflexión de cómo segmentar a las personas y empezar a identificar dónde están sus votantes, porque eso no solamente les ayuda a que el mensaje entre mejor, sino también en algo que a ustedes les importa muchísimo y es que les salga más barata la campaña. Porque ¿para qué gastan en gente que no van a votar por usted? Y eso significa también que ustedes aprendan a identificar cómo cualificar a las personas porque con ellos son las personas de cómo construir equipo y cómo estar avanzando con ellos. Eso, a esto es a lo que nos vamos a dedicar y este era simplemente conocer estos elementos que van a ser básicos para la, para el encuentro presencial que vamos a tener en una semana y media. Y para eso vamos a tener unas tareas que ustedes van a ir llenando. Y aquí están los 15 minutos que me pidieron al final, Santiago. Sí, Primero para responder preguntas y después para los avisos parroquiales y son las tareas que ustedes tienen que llevar para dentro de, para las sesiones presenciales. Entonces, Santiago, todo tuyo. muchas gracias, Andrés. Y primero agradecerte por esta sesión. Invito pues a la gente a reaccionar, hacer un corazoncito, unos aplausos por tan valiosa información que nos acabaron de dar. Si me permites compartir, Andrés, te lo agradecería para Ya me poder quito, sí. decirles a ellos las indicaciones. Y antes de eso, el chat estuvo muy movido, se armó un debate político, como era de esperarse en un espacio político. Entonces, primero recordarles a ustedes cómo empezamos este proceso, este programa de ocupar la política, como abiertos a hablar desde la diferencia y a trabajar desde la diferencia. Más allá de los ejemplos que usemos, el llamado siempre es a un debate pues respetuoso, ¿no? En los ejemplos que usemos, en la forma como vayamos a hablar y teniendo en cuenta siempre pues que desde ocupar la invitación es precisamente a cómo construir desde la diferencia. El día que ustedes lleguen a un espacio de toma de decisión, van a tener estos mismos escenarios, en donde tienen que hablar con personas que opinan distintos a ustedes. Y parte de todo el primer módulo fue aprender a hacer eso. Entonces los invito a traer los aprendizajes, ¿no? La escucha activa, el trabajo desde distintos ámbitos de cómo abordar espacios de reunión. Y entonces, sin más, voy a pasar las palabras que tengo aquí en pantalla. Les invito a que sean muy breves. Me gustaría tener tiempito para explicarles la tarea. Entonces, si quieren, unos 2 minuticos como para poder hablar cada quien y estas 4 personas que tengo y ya con eso nos vamos. Entonces, Víctor, te acabo de solicitar que reactives tu audio. Deberías poder hacerlo. Muchísimas gracias. Eh, Dale. Agradecerle al profe Andrés que en su intervención en la segmentación donde habla de José Turo,
Pues él es un prominente investigador y reconocido como el fragmentador de medios. Y al pie de la diapositiva que nos presentó dice claramente que dependiendo de la organización, él está jugando ya con algo que está construido, independientemente, no lo entender, yo no lo entendería todavía hasta no conocer lo que dice al pie de la diapositiva. Eso fue construido con población fragmentada o fue una idea de un candidato que digo, propongámosle esto a la ciudadanía y él como el experto en la fragmentación de medios le dijo, ah, bueno, ¿qué escribiste para esto? ¿Qué escribiste? Déjame que yo te hago el papel. ¿Por qué me pongo en esa tarea? Porque la tarea de acá, con ocupar la política, es para tener la agenda programática exitosa, pues construir colectivamente, hacer co-creación, y usted lo ha expresado, lo ha facilitado en todos sus contenidos. Entonces yo me aparto en ese sentido de eso y sigo más adelante y agradeciéndole esta primera charla en que avancemos con el buen gobierno, con la participación ciudadana, con la utilización de medios para aquellos acompañantes y actores políticos que no tienen por razón de cercanía de los territorios, de estar fuera, pero es utilizar lo que tenemos a la mano para que seamos capaces en todos de construir un programa de gobierno que represente los intereses de la diversidad de grupos sociales en sus territorios, haciendo énfasis que en los territorios, al menos en el Valle del Cauca, de las COP16, algunos tienen ya representación de intereses patrimoniales en sus propios territorios. Eso es, muchísimas gracias. Y a ti, Víctor, muchas gracias. Se adelantó Víctor a muchas cosas que vamos a seguir viendo en este módulo. Efectivamente, tendremos una sesión de co-construcción de agenda para poder trabajar esto con personas a través de herramientas y metodologías participativas. Y nos lo vamos a llevar también para incluirlo en la sesión presencial. Tu comentario. Muchas gracias también por la felicitación ahí a nuestro profesor. No sé, Andrés, si Gracias. quieras decir algo más. No, principalmente Listo. creo que muchos de los ejercicios van a ser por, lo vamos a aterrizar en las sesiones presenciales, entonces va a ser muy interesante que podamos conversar ahí y revisar esos temas cuando ya tenemos mayor información. Entonces, muchas gracias, Víctor. No sé quién sigue. Oscar, ya puedes hablar. Hola, ¿me escucha? Sí, Oscar. Por favor, Hola Santiago, ¿cómo cortico. está? Sí, Te lo pido. sí, voy a hacer corto las dos preguntas. Andrés, pues primero muchísimas gracias por la intervención, por el espacio, muy nutritivo y sobre todo muy importante conforme a la coyuntura que estamos viviendo todos. Yo solo tengo dos preguntas y es, ¿cómo Sí, podemos, bueno, ya después de nosotros articular todo lo relacionado con los arquetipos en nuestro equipo de trabajo, cómo comenzamos esos arquetipos a poder relacionarlos para que haya una armonía y una sinergia en el trabajo en equipo? Porque pueden haber arquetipos que se parezcan como otros que no, y perdón, pues obviamente, te perdí, Oscar. Te ¿me perdí. escuchas? Llegó hasta el punto de cómo logramos los arquetipos y ahí nomás. Exacto, cómo articulamos los arquetipos en un equipo de campaña para que exista una sinergia en el proceso. Y lo segundo que me parece importante, en la segmentación de audiencias hablábamos, su merced hablaba sobre, en el específico, la psicológica, como que ese impulso emocional que muchas veces lleva a que lleguemos a un tema. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, eso no toque como dogmas que muchas personas tienen? Ejemplo, lo veíamos en el chat. Por ejemplo, su merced preguntó si Uribe era inocente y culpable, y como que a todos les movió, a muchos les movió las vibras, hasta un punto que cuando uno está en una campaña electoral hay muchos temas que la gente de entrada, si uno los dice, de una lo choca. Entonces, como antes uno poder hacer esa interacción. Muchísimas gracias. Listo. No, primero, lo de los arquetipos creo que lo vas a entender más cuando hagas el ejercicio, pero en este caso simplemente es establecer el tono. ¿Qué pasa con eso? Cuando uno le sale el perfil cuando se construye el perfil de que es el similar a uno y que espero que a la mayoría les salga similar a lo que ustedes ven sobre sí mismos, lo que van a mostrar, lo que van a tener ahí es
cuáles son los elementos que más se destacan en la personalidad de ustedes y hay que resaltarlos. Entonces, por ejemplo, si es una persona que ustedes lo identifican como una persona altruista, que es una persona que está pegada al servicio, lo que van a hacer es como al articular con todo tu equipo de comunicación o el equipo de campaña, es crear escenarios donde esa relación se resalte. Entonces, por ejemplo, no es ir a echar discurso alrededor de las basuras, sino hagamos un ejercicio donde todos recojamos basuras. Pero si es una situación guerrera, digamos, una de las cosas que uno puede mirar para que exista cierta coherencia, que uno va a ver que puede terminar siendo mucho más cercano, es que termina siendo una denuncia y la acción de denuncia termina siendo más fuerte. Acá el punto es que esto no es regla ni ley, es simplemente que termina siendo una guía en la cual esta herramienta logra identificar un poco en los escenarios donde te sientes más cómodo por tu personalidad y que son reconocidos por esa razón. Entonces eso termina ayudando a construir todas las acciones de campaña que están haciendo en ese tono. Ahora, algo que hay que dejar claro es, eso no es ley. Van a existir casos donde ustedes van a sentir que el resultado del cuestionario no funciona, pero por lo menos es una guía con el que van viendo. Ustedes ya después me harán la reflexión al respecto. Sobre el otro tema, sobre dogmas, al final hay que conocer el tema. Por, por ejemplo, si salgamos del tema Uribe, que al final era un tema que este no es un escenario para conversación política ni nada de eso, pero pongámosle el tema motos, que es un tema que puede ser bastante fuerte. Sobre todo porque las motos generan accidentalidad frente a muchas personas, generan muchos problemas, pero para otros es un tema muy personal porque hace parte de identidad. Si tú seleccionas, si haces una segmentación alrededor de estímulos, es decir, qué posición tiene frente a cada uno, lo que van a encontrar ahí es, ya cuando uno está viendo, uno ya sabe desde el comienzo cuáles son los temas sensibles. Y eventualmente, en unos casos, dependiendo de la audiencia, si uno va a hablar de seguridad vial con personas que son aficionadas a las motos y les gustan las motos, pues uno sabe que va a ser un tema que toca tratar con cuidado y siempre va a encontrar hacerlo. Pero cuando uno segmenta, le queda mucho más fácil prever esos encuentros con los temas difíciles por encima de cuando es una audiencia más grande. Porque si yo hablo de seguridad vial con gente que yo segmenté, que son aficionados, de motos que le invierten tiempo y dinero, pues sé que va a ser un problema polémico y yo me puedo preparar. Si yo no segmenté y hablo en un centro comercial a todo el mundo y digo algo que puede ser polémico, es más probable que me respondan porque yo no tenía previsto al respecto. La segmentación termina siendo más una herramienta que me ayuda a prever estos casos, más que algo que me ayude a construirlos. Gracias, Andrés, y a Oscar por la pregunta. Para José, Luis y José Julián y quien se llama admin, voy a parar aquí las intervenciones porque la información que les voy a dar es muy importante y no quiero que nos volemos del tiempo. El tiempo es oro y es muy importante pues tenerlo siempre presente. Les invito a que por favor escriban sus preguntas en el chat, que estamos recogiendo todo, y pues haremos nuestro mayor esfuerzo para responderlas, para llevar la discusión en las sesiones presenciales a las que les invitamos de nuevo. Recuerden, el sábado 26 de julio en Bogotá, en Barranquilla y en Medellín, y el 2 de agosto en Cali. Para que lo tengan súper presentes, estaremos hablando con ustedes como hemos hecho siempre, a través de nuestro WhatsApp, para aquellas personas que necesiten su hospedaje y su traslado, todo funcionará, o esperamos de la misma manera y haremos lo posible para que eso pase. Recordarles entonces lo último que estaba mencionando Andrés y traerlo aquí gráficamente para que ustedes no se vayan sin esta claridad. Para la sesión presencial tenemos 4 tareitas. Y digo tareitas porque son chiquitas y son muy útiles para ustedes. Estas tareas están en nuestra plataforma de formación. Si quieren, ahorita cambio de pantalla y les muestro exactamente dónde se aloja para que ustedes la puedan realizar. La primera tarea tiene que ver con los arquetipos. Es entrar a la página que nos presentó Andrés, la de 16 personalidades, y realizar el test. Luego, responder un par de preguntas para evaluar ustedes qué tanto se sienten de acuerdo con ese resultado que les salga. Esa primera tarea, la tarea número 1, es muy importante
todas en general, pero esta es el punto de partida para empezar nuestra sesión presencial, ¿vale? Entonces, por favor, no olviden hacerla. No olviden sacarle 15 minuticos de su tiempo para hacer esa tarea. La tarea número 2, definición de los pilares, que así es como le estamos llamando nosotros a los temas, sus temas, los que van a llevar. También, a través de unas preguntas muy concretas que Andrés nos ayudó a hacer y que de hecho abordan el tema desde afuera de la caja, si se quiere, no son las preguntas que ustedes esperan de ¿cuál es tu agenda? No, son otro tipo de preguntas. Pueden llegar a la sesión con unas agendas un poco más concretas para empezar a trabajar no desde las nubes, como decía Andrés, de una población o un tema supremamente general y abstracto, sino algo más aterrizado. La tercera tarea, mis valores políticos. Acuérdense de la brújula que les mencionó Andrés y las distintas preguntas que están relacionadas con ciertas tendencias. Van a tener que responder ustedes con qué se sienten más de acuerdo de unas frases que les hemos puesto. No para que les salga un resultado de, ay, ustedes son, se giran a la izquierda o a la derecha o son pro institución o pro liberalismo, algo así. No, no para generar resultados, sino para generar preguntas, ¿no? De por qué ustedes creen lo que creen, si se quiere, y por qué piensan que tienen esos valores y que los puedan afinar un poco más. Y la tarea número 4, una ficha de segmentación. Con las tres formas de segmentación que les enseñó Andrés, la psicológica, la comportamental y la sociodemográfica, ustedes deben construir una pequeña ficha describiendo cuál es esa población a la que ustedes deban hablar. Y por favor, tráiganla, llévenla a esa sesión presencial, en un papelito o impreso, describiendo cuál es esa población después de segmentarla para que la puedan entregar en el espacio y la gente pueda también interactuar con eso. Son 4 tareas muy sencillas de realizar. Otra cosa, recordar lo que decía Libby al inicio de la sesión. Vamos a tener un formulario que nos parece muy importante que ustedes resuelvan. Un formulario que habla de las siguientes sesiones de profundización de agendas, esas en las que ustedes van a trabajar en la sesión presencial. Es muy importante que lo respondan para poder nosotros organizar esas sesiones. No van a ser sesiones así como esta que ven con todos, las 200 personas que siempre se conectan, sino va a ser una sesión fragmentada según el tema, según el enfoque. Ustedes van a encontrarse con personas que solo trabajan su enfoque y van a estar con organizaciones y con profes que solo trabajan, o no que solo trabajan, pero que son muy expertos, muy expertas en su tema. Entonces, por favor, diligencien eh, ese formulario que ya se los vamos a mandar en esta semana para que podamos hacer eso. Y listo. Aquí les recuerdo las caritas de sus coordinadoras que van a estarles escribiendo para la sesión presencial. Me va a tomar solo un minutico otra vez para mostrarles exactamente dónde encuentran las tareas, para que no haya ningún perdido, ningún perdida por ahí. Mm, aguárdenme un segundo y ya después de esto serán libres. Aquí está. Esta es mi, mi interfaz de la página de formación. Ustedes van a entrar como si fueran estudiantes. Cuando entren al módulo de construcción de agendas programáticas, les va a desplegar aquí a la izquierda este menú de mis agendas y mi campaña. Ahí van a encontrar identificación de agendas 1, quién soy yo, identificación de agendas 2, con quién quiero conectar, que son las dos cosas que hoy vieron con Andrés. En la tercera pestañita van a encontrar la tarea. Ustedes acceden ahí una vez hayan visto las dos anteriores, ¿no? Y van a acceder a esta página. Esta página va a volver a describir de qué se trata cada una de las 4 tareas y les va a soltar al final un archivo, un documento Word muy sencillo en la que ustedes pueden diligenciar el trabajo. Pueden escribirlo ahí mismo. Pueden hacerlo en Word y luego imprimirlo. Pueden imprimirlo y luego escriben a mano. Pueden llevarlo en el celular, como quieran. Recuerden llevar su agenda porque siempre es importante anotar a mano lo que está pasando. Pero la idea es que ustedes aquí puedan tener la tarea hecha. Entonces, aquí les mostré dónde se encuentra, dónde se aloja. Igual nuestros WhatsApps súper dispuestos para cuando, si se les complica un poquito ingresar a esta página, se confunden, estaremos prestas para ayudarles. No siendo más, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Por participar en esta última sesión de Ocupar la Política, pues no la última sesión de Ocupar la Política, pero esta primera sesión del módulo 2 y la primera que tiene que ver con identificación de agendas. Voy a activar
el audio de ustedes para que puedan despedirse si quieren con voz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Que tengan una Gracias. linda Vale, noche. muchísimas Gracias, gracias, que muy tengas amable una noche. noche. Chao, chao, chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, que estén muy Gracias. bien. Feliz noche para todos. Gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego, buena noche, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a ti, Chao, Laura. Laura. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, John. Felicidades, que estén bien. Espero haber sido claro para su trabajo. Y ahí Daniel nos tendrá que decir cómo le fue. Muchas gracias. Veremos cómo nos va la clase en el espacio presencial también. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Andrés. Importante. Muchas gracias. Ya hablaremos. También. Que estén muy bien.